Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Estamos comenzando esta edición de Reunión de Pauta, día miércoles, mitad de semana, 16 de marzo. Gracias por estar junto a nosotros a esta hora. El cierre de la jornada de este día miércoles. Tenemos una hora de conversación con nuestros panelistas para que nos acompañen hasta las 8 de la tarde revisando los temas más importantes de esta jornada. Bienvenidos todos a la 100.5 aquí en Santiago. Nuestros panelistas están listos, muy puntuales, conectados ya con Radio Pauta. Así que vamos a comenzar de inmediato dándoles la bienvenida a quienes nos acompañan en cada miércoles. Magdalena Mervilá, historiadora, directora ejecutiva de Red Cultural, ya está junto a nosotros. ¿Cómo estás, Magdalena? ¿Qué tal? Muy bien, Seba, aquí estamos conectadísimos. Bienvenida, gracias por acompañarnos. También está con nosotros el economista, investigador y académico de la USACH, Félix Ordóñez, analista en temas de protección social y de mercado laboral en la OIT y actualmente director del Observatorio de Políticas Económicas, OPES. Bienvenido, Félix. Hola. Gracias por estar con nosotros. Y completa nuestro panel Eduardo Olivares, periodista, doctor en Ciencia Política en la Universidad de Manchester, máster en Asuntos Internacionales de la Universidad de California de San Diego y editor general de Pauta, por supuesto. Eduardo, bienvenido. Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Bien, gracias por acompañarnos. Eduardo, Magdalena, Félix nos acompañan el día de hoy y vamos a estar conversando en unos minutos del ámbito político, de lo que está ocurriendo al interior de Chile Vamos. Es nuestro tema principal para este primer bloque, lo que muchos han definido como una crisis que está viviendo el conglomerado tras el cierre del gobierno y sobre todo tras la negociación que se dio por la presidencia del Senado el viernes pasado. Pero antes de eso, en la pregunta rápida para comenzar nuestro programa el día de hoy, queríamos abordar un ángulo específico de lo que ocurrió en la Araucanía con la ministra Isquia Siches este martes. Recuerdan ustedes, y seguro que están al tanto de este incidente cuando hubo balazos al aire y un bloqueo de camino también con un auto quemado cuando Isquia Siches, parte de su equipo y una comitiva que lo acompañaba con comuneros mapuche encabezada por Marcelo Catrillanca, no pudieron entrar a Temucuicui y tuvieron que devolverse y ponerse a resguardo tras ese hecho de seguridad. Después de lo que ocurrió allí, el gobierno descartó que se fuera a presentar una querella. Lo descartó la ministra Siches, a pesar de que la Fiscalía va a investigar el tema de oficio. Pero lo que queremos preguntar es bien específico, Magdalena. ¿Qué les parece, y qué te parece a ti en particular, que la moneda no haya presentado esta querella? ¿Qué señal se da ahí? A ver, yo creo que no es bueno que no se presente una querella, porque esto es normalizar o más bien aceptar que hay un Estado dentro del Estado, y eso es muy complejo, porque además eso implica muchas señales. O sea, el hecho anterior al punto de la querella es haber elegido como primera acción haber entrado a Temucuicui, yo creo que fue, o intentado entrar a Temucuicui, porque no entraron, por supuesto, era bastante temerario, era un poco como nosotros esa actitud un poco adolescente. ¿Por qué es una actitud adolescente? Porque los adolescentes siempre creen que se la saben todas y que los viejos no saben y que porque ellos no lo han hecho no ha resultado. Entonces yo creo que eso fue temerario y que evidentemente le complica al gobierno, pero no presentar querellas es aceptar que hay un Estado dentro del Estado, y eso es aún más complejo políticamente, digámoslo así. Yo creo que sería un error político no hacerlo, más allá de que ellos hayan cuestionado lo anterior, pero ciertamente hay un problema país real, y el problema inicia en no reconocer lo que hay. El no definir como país nos tiene muy complicado, y lo que hay en la Araucanía es terrorismo. Félix. Sí, yo creo que se llegó con una actitud un poco de, como decía Andrés Calamaro en su canción El Salmón, quiero arreglar todo lo que hice mal. Y en ese sentido, creo que se cometieron ciertos errores al no ponderar el hecho de que para el pueblo mapuche, no es el gobierno quien está en este conflicto histórico, no era el gobierno anterior, ni el anterior, ni este, sino que el Estado. Y ahí hay un problema de una profundidad muy alta. Y en ese sentido, la señal yo creo que va en línea con lo que venía mostrando el gobierno, que es esta actitud de decir, ok, queremos dialogar, y, por el lado legal, la Fiscalía hizo el acto de oficio, entonces en ese sentido el Estado se está haciendo
presente en el conflicto, pero es coherente con la señal de decir, ok, nosotros no vamos a cambiar nuestra agenda, vamos a tratar de buscar el diálogo de todas las formas posibles. Claro, podría haber sido una señal contraproducente quizás. Eduardo, ¿qué piensas tú sobre el tema? Sí, es que es interesante porque yo voy a unir lo que dijo Félix con lo que dijo Magdalena, porque Félix habla de las intenciones, de los objetivos. Magdalena habla de las consecuencias. Y curiosamente no se contradicen. Es probable que Félix en eso, ¿verdad?, estaba haciendo el punto político de que no se quiere partir, ¿verdad?, con esta intención de un diálogo a partir de una querella, y la excusa perfecta que tiene en este minuto la moneda es que el Ministerio Público actuó de oficio y por lo tanto, bueno, si lo hace el Ministerio Público, solo voy a decir una cosa medio informal, ¿ok? Son los pacos malos, yo voy a ser el paco bueno, ¿ok? Claro. Y en ese sentido, por lo tanto, es funcional. Pero yo creo que no hay que darle mucha vuelta respecto de lo que esto significa para el resto de la ciudadanía, sobre un estándar diferente, ¿ok? Algunos tienen la posibilidad de disparar al aire y el gobierno dice que otros se preocupen de eso. Eso es lo que está. O sea, si yo fuese narco en un barrio periférico, diría, bueno, quizás en una de esas voy a empezar a hacer reivindicaciones yo mismo, de otro tipo, culturales, ¿okay? He sido siempre un barrio postergado, y ¿por qué no voy a merecer el mismo trato? Yo creo que ese es un problema, ¿ok?, del diseño. Ojalá, porque yo creo que en esto vamos todos en la misma parada, de que sí, ojalá se lograra ese diálogo y se lograra destrabar y desatar esa unión que hay hoy día lamentable de algunos grupos narcoterroristas o aquellos que se enriquecen con el robo de madera y con extorsión de las pretensiones legítimas, ¿verdad?, de grupos que se han sentido postergados y se han sentido olvidados por el Estado. Ojalá, pero son puras expresiones de deseo. Pucha, ¿cómo decirlo? Wishful thinking, ¿ok? Puras expresiones de deseo, pero ya en terreno o en territorio, como se dice hoy día, en el territorio la cosa es distinta y hay que hacerse cargo, pucha, no solo de la rima, hay que hacerse cargo de la prosa. Bien, ahí los puntos de vista de nuestros panelistas, Magdalena Mervilá, Eduardo Olivares y Félix Ordóñez, sobre este tema que probablemente va a dejar o va a quedar dando vueltas como uno de los temas centrales en la agenda en los próximos días, ¿no? Por el calibre de lo que ocurrió ahí en la Araucanía. Vamos a nuestro tema de fondo, si les parece, a nuestro tema principal para abordar lo que está ocurriendo al interior de la centro-derecha o la derecha en nuestro país, después del cierre del gobierno del presidente Piñera. El mismo día en que se iba el ex presidente, se produjo un conflicto que estalló dentro de Chile Vamos y generó problemas que podrían perdurar por más de lo esperado o de lo que pensaban los protagonistas. ¿De qué se trata? De la negociación por la presidencia del Senado. Supuestamente lo que plantean desde RN es que había un acuerdo para que fuera Renovación Nacional quien encabezara precisamente esa corporación. Sin embargo, un acuerdo de última hora negociado entre el Partido Socialista con el gobierno y también con representantes de Chile Vamos, que votaron finalmente por Álvaro Elizalde, dejaban en manos del presidente del Partido Socialista también la presidencia del Senado. Y se determina esta decisión en las últimas horas del jueves y a comienzos del viernes. Ahí es cuando se da a conocer esto. Lo cierto es que esto dejó utilizadas las relaciones dentro de Chile Vamos. Personeros de Renovación Nacional, desde el presidente del partido, Francisco Chaguán, hacia abajo, dicen que el partido está en estado de reflexión, que van a evaluar la continuidad o no en Chile Vamos tras el apoyo que dieron la UDI y Evópoli a Elizalde. Y esto pareciera que se va a proyectar por un buen tiempo, no fue solo algo del momento como esperaban algunos en Evópoli, por ejemplo. Y eso es lo que vamos a abordar, qué es lo que está ocurriendo con Chile Vamos y cómo se proyecta sobre todo en este nuevo ciclo político. Eduardo, ¿cómo crees tú o cómo interpretarías esta crisis? ¿Es un desencuentro, un malentendido, una crisis pequeña o esconde algo más de fondo? Lo que ha demostrado varias veces la derecha o las derechas es que crisis pequeñas de pronto esconden socavones. Hay diferencias importantes, la verdad, hoy día en las derechas. Okay, yo quiero empezar a hablar así ahora, porque ya la amalgama... ¿Cuáles son esas derechas, Eduardo? ¿Cuál es? Porque hay centro derecha y derecha, está la nueva derecha de republicanos,
uno podría catalogarla definitivamente más a la derecha que la UDI, entonces, y sin embargo se están comportando como bloque, todos fueron detrás de la candidatura de Kast cuando hubo el momento de las definiciones. Entonces, esa amalgama amplia, hoy día yo no la veo como una diferencia curiosamente medio ideológica, la veo más bien como una diferencia que es típico de cuando termina un gobierno y comienzan a echarse las responsabilidades. Y en el caso de RN en particular, claro, ellos están planteando que tenían una especie como de privilegio por ser el partido que tiene más senadores, Sí. ¿cierto? De las derechas en esa Cámara, y lo mismo me parece que anda por ahí también en la Cámara de Diputados, pero no tienen la mayoría absoluta. Es decir, sí, tienen más que el resto, pero uno más que la UDI, por ejemplo, ¿ya? Y creían que debido a eso merecían un mejor trato, y en particular para el senador Osandón. Yo creo que esto se puede explicar más bien por la personalidad del senador Osandón, Ujú. que es muy polarizante para muchas otras personas del resto de las derechas, porque encontraron que fue muy desleal con Piñera y con los principios en general que defendía esa otra mayoría de las derechas, y fue ese el motivo por el cual ese acuerdo se cayó. Pero al final del día, cuando llegue el momento de las discusiones de proyectos de ley, ¿qué es lo que importa? Me parece a mí que van a tender más bien a una cierta unidad antes que a una desunión. Magdalena, ¿qué problema ves tú en todo esto? ¿Hay una crisis ideológica en las derechas, como le llama Eduardo, o es un asunto pasajero? No, yo creo que hay una crisis ideológica hace mucho tiempo, Ujú. porque es más, y vuelvo a lo mismo que estábamos planteando, nosotros tenemos un país que no define nada, que se dice cosas y ponen rótula, pero no saben lo que significan. Yo hace tiempo vengo preguntándole a la gente que se dice de derecha, ¿qué es ser de derecha? Y no te saben contestar, pero tampoco los de izquierda, ojo. Este es un país que no define nada. Entonces tú se supones que eres de derecha y que debes creer en ciertas cosas, porque si no, no eres. Ujú. O sea, está claro que para ser silla tienes que tener en el fondo una base y tiene que tener respaldo, porque si no tiene respaldo no es silla, es piso. ¿Ya? Pero no saben definir y no saben en qué tienen que creer. Hay ciertas cosas que son básicas de creer para definirse en la derecha. Y básicamente eso implica creer en la libertad, creer que el individuo está sobre el Estado, que el Estado está al servicio del individuo. Y por lo tanto, dentro de esto que se dicen derecha, hay un montón de estatistas. Esa gente, estatistas, no son de derecha. Pueden definirse a lo mejor de centro-izquierda o más bien de izquierda, como a su vez hay gente que se define de izquierda que cree mucho más en la libertad y que por lo tanto por rótula, porque les suena bien ser de izquierda, se dicen de izquierda, pero en realidad no lo son. Entonces yo creo que tenemos una crisis país de definirse qué son, qué creemos, y hoy día que está el tema de la convención, donde muchos conceptos se están cuestionando, yo creo que es el momento de que se produzca ojalá esta crisis y que se tengan que preguntar. Yo he hecho este ejercicio con varias personas de derecha, y yo en particular creo, yo siempre cuando enseño mis cursos, yo digo que dentro de los gobiernos de la concertación, el gobierno más izquierda de la concertación fue el gobierno de Piñera 1, porque hizo crecer al Estado, y fue el que hizo la reforma tributaria, fue el que abrió las cajas de Pandora, básicamente, y que permitió que un Bachelet 2 fuese reloaded y básicamente hacia la izquierda y que estemos viviendo lo que estamos viviendo. Por lo tanto, y ojo, que Piñera nunca fue un hombre de derecha, fue un hombre que venía de la centroizquierda. Entonces, creo que es el momento de definiciones. ¿Quién soy? Es la gran pregunta griega, que por Dios que nos hace falta, porque la gente no sabe quién es, y si no sabe quién es, no sabe dónde va. Vamos a tratar de ir definiendo en la visión de ustedes algo de esa respuesta. Pero primero, Félix, me gustaría conocer tu opinión sobre lo que pasó. Sí, me parecen varios puntos interesantes, también ahí tomando un poco lo que decía Eduardo Magdalena, porque claro, comparto esta idea de las derechas, y en particular quisiera destacar ahí algunos puntos como en relación a las diferentes visiones que hay en torno quizás a la derecha más económica, ligada, por ejemplo, a sectores más como el presidente Piñera, o derechas que trataron de hacer o tomar ciertos aspectos más políticos que económicos y dialogar o tratar de encontrar el fundamento de todo lo que fue, por ejemplo, el estallido social. Y entonces, en este proceso, en lo coyuntural de hoy, no creo que sea en ningún caso, por ejemplo, la causa de una crisis ideológica de la derecha, sino es una consecuencia de un proceso que viene ya de más tiempo y que tiene relación con lo que dice Magdalena de tomar una definición de quiénes somos, ¿ya? Y en ese sentido, hacer esas preguntas de cuál es el proyecto ideológico, cultural, económico que está ofreciendo hoy en día la derecha. Y en este vacío intelectual en el cual se ha visto la derecha, especialmente Chile Vamos,
es donde, bueno, a río revuelto, ganancia de pescadores, donde el Partido Republicano ha sido quien ha tomado más esas banderas de definirse ideológicamente, ¿ya? Y de tomar ciertas banderas como ciertos elementos, ciertos Félix, conceptos ¿y culturales. tú crees que ahí el Partido Republicano está dando respuesta a lo que se preguntaba Magdalena, ¿no? ¿Que es ser de derecha? Yo creo que es una derecha, y ellos se están definiendo y están, precisamente la disputa cultural que están dando es qué es ser esa derecha en el fondo, y quién está perdiendo la derecha liberal en ese sentido, o sea, la derecha, por ejemplo, de Evópoli, en esa disputa, precisamente a partir del concepto libertad. Hoy en día se la está tomando la derecha más conservadora, que es que podríamos decir la derecha que está más a la derecha que la UDI, y no la derecha que estaba en el caso de Evópoli, ¿ya? Y entonces ahí precisamente por qué vienen esos vacíos ideológicos. Y ahí precisamente yo creo que, por ejemplo, en el gesto cuando Evópoli decide apoyar a Kast, bueno, toma una decisión de hacia dónde está tomando el timón, la ruta de esta derecha liberal, de quizás crear una nueva, lo que intentó en algún momento, de crear una nueva derecha, pero ahí la terminó quizás sepultando. Entonces se abren esos espacios y naturalmente los está tomando partidos republicanos que va a buscar liderar por la derecha, sobre todo en el Congreso. Bueno, y en base... Sí, Eduardo. Sí, perdón, es que es re interesante el fenómeno, porque además, acuérdense ustedes lo que le pasó después de la derrota de la Concertación, la derrota de Frei Ruiz Tagle II. Ajá. En esa ocasión la Concertación... Perdió con Sebastián Piñera. Justamente, y se acuerdan el camino por el desierto que empezó a atravesar la Concertación. O sea, de hecho fue el inicio del fin de la Concertación, ¿ok? Se desintegró y hoy día ya no existe. No digo que sea igual, porque las cosas, a ver, siempre nos apetece tener el paralelo listo, exacto, como que fuera un espejo, no son iguales las cosas, pero la derecha actual está atravesando por su propio camino, y así como desde la Concertación apareció estas izquierdas nuevas, ¿ok? Frente Amplio, la más notable, el fenómeno político-cultural más interesante que había en los últimos 30 años fue el Frente Amplio. Estos estudiantes, hemos visto todas las fotos, ¿verdad?, que las han recuperado de que hace 11 años eran todos unos barbones, ¿ok? Pelo largo, ¿ok? En la universidad, y ahora gobiernan Chile. Bueno, lo mismo podría estar pasando desde el punto de vista de la derecha con republicanos. Es un sector que... Es interesante lo que dice Magdalena, porque yo creo que tiene un punto re bueno. En algún minuto era la UDI la que tenía, entre comillas, de película clara, con su sistema de autogobierno además. Hoy día la UDI tampoco. La UDI hoy día dejó de ser ese partido, ¿verdad?, monolítico del que se habló durante mucho tiempo, porque ya no tiene los mismos liderazgos, es una de las potenciales explicaciones. Pero hoy día ese partido en el que tú ya tienes una certeza de qué es, te gusta o no te guste, es republicanos. Y eso atrae mucho. Y no es un fenómeno exclusivo de Chile. Es lo mismo que vemos en Estados Unidos, por ejemplo. Está bueno el paralelo. Magdalena, y después de lo que hemos hablado y de lo que tú has planteado, ¿esto significa entonces que se acaba Chile Vamos o no necesariamente? A ver, yo creo que primero se tienen que hacer un replanteamiento de qué es lo que es creer y ahí volver a aglutinarse. Probablemente, en el fondo, algunos de los que hoy día son Chile Vamos van a quedar fuera y probablemente van a tratar de reflotar el centro. Pero también hay que ver que yo creo que estamos frente a una situación muy compleja que tiene que ver con esta visión refundacional y digamos, de resetear al país completo que se está haciendo desde la convención, que finalmente se convierte en una fuerza centrípeta mucho más amplia que la derecha, y que por lo tanto tú te das cuenta que contra eso hay una centro-izquierda incluso que va a estar dispuesto a unirse. Yo creo que va a haber una unión mucho más amplia que el Chile Vamos, y por lo tanto... En relación al plebiscito de salida, dices tú. En relación a lo que está sucediendo como país, porque ahí es donde se forman las cosas políticas frente a la coyuntura, y esta idea de resetear completamente al país, que ya está entrando al nivel de la locura, evidentemente hace que cualquier persona medianamente cuerda diga: me estáis molestando, esto no es posible, así de simple, y lo digo molestando por no decir la palabra que se diría en buen chileno. Pero Magdalena, articularse o unirse en torno al plebiscito, por ejemplo, ¿no? Y a un asunto coyuntural como ese, por muy importante que sea, como es el plebiscito, efectivamente, sí. ¿Es suficiente como para formar un bloque político y proyectarse en el tiempo y pensar en tratar de ser opción de gobierno en 4 años más?
No, es instrumental para evitar Ya. ese cambio, ciertamente, pero de esa unión probablemente va a salir algo nuevo que hoy día no estamos viendo, y que va a aglutinar en el fondo y probablemente va a ser poner ciertas ideas, ciertos conceptos, esto que yo planteaba, definir ciertas cosas que son intransables. Ujú. Porque así como uno puede querer cambiar muchas cosas, siempre uno quiere cambiar muchas cosas, hay ciertas cosas que uno no quiere cambiar y que no las quiere cambiar porque no se deben cambiar. Y entonces, frente a esto no se toca, ese concepto de que hay ciertas cosas que debiesen ser medianamente o totalmente sagradas como concepto civilizatorio, Ujú. entonces se puede armar un conglomerado que hoy día no estamos visualizando. Ajá. Félix, ¿cómo es todo ese proceso en relación al plebiscito de salida, por ejemplo, y a lo que se está discutiendo en la convención? ¿Cómo eso puede ir a ayudar o no a esta configuración de la oposición? Sí, yo creo que en la medida que se van alimentando ciertos discursos, ciertos temores, es cierto que se va por el lado de la derecha y en particular de la exconcertación, se pueden quizás formar ciertos acuerdos, sobre todo a nivel de lo que sea el plebiscito de salida. Uh-huh. Ahora, si lo vemos en términos del Congreso, yo creo que hay dos cosas. Por un lado, la derecha siempre ha sido pragmática en toda su forma. Entonces, quizás como volviendo un poco a lo de atrás para retomar este punto, sí. Es el fin de Chile Vamos. Quizás podría cambiar el nombre, se pueden congelar conversaciones, pueden haber varios movimientos telúricos, pero en la práctica, la derecha cuando le toca legislar, es bastante pragmática. Uh-huh. Veamos, por ejemplo, qué es lo que va a pasar cuando sea la discusión de reforma tributaria o una discusión así que, por ejemplo, vaya a tocar los fundamentos del modelo. Entonces, y a partir de eso yo creo que se van dando varios amalgamas de espacio. Al final no son, la derecha en esas cosas es pragmáticas, pero no es monolítica, tiene bastantes heterogeneidades dentro incluso de los mismos partidos. Entonces, la Constitución y el proceso constituyente puede ir alimentando quizás cierta unión dentro de la derecha en la medida que mientras más radical sea el proceso constituyente, más probablemente va a generar la facilidad de unión por la derecha. Pero yo creo que precisamente el que la convención no haya una mayoría clara de ciertos sectores en particular, sino que sea bastante dividido el poder y que en el pleno tenga que llegar a consenso más allá de lo que está ocurriendo en las comisiones, yo creo que precisamente como que no vería eso como que vaya a haber un nuevo bloque, en este caso como de la derecha con la centroizquierda. Eduardo, lo último antes de la pausa. Perdón, es que Félix, que no entendí lo último de la convención, no entendía a qué puntabas con eso de la derecha en la convención. No la derecha en la convención, sino que la articulación dentro o que la convención se radicalice es un favor a la derecha, pero desdramatizaría eso porque en el pleno finalmente se están poniendo acuerdos más globales que las comisiones en particular. O sea, hay que separar un poco esa discusión. Sí, miren, yo siempre lo veo así. Lo que pasa es que al lado del negro, el gris comienza a parecer como que fuera blanco. Claro. Y yo creo que la convención es una convención que la ciudadanía escogió y que la escogió para que fuera de izquierda, ni siquiera de centro izquierda. Es una convención de izquierda. Y yo creo que es un relato completamente distinto. Yo fíjate que lo del pleno lo suscribo ya a media. Efectivamente, sí, hay cosas que el pleno ha bajado. Estoy de acuerdo contigo, Félix, pero es que ha bajado las cosas extremadamente radicales. Entonces pareciera como que fueran triunfos. Digo yo, triunfos de la moderación. Uh-huh. Y no, pues es como que pasar del agua caliente de 100 grados. Claro, te quemáis. Ya nadie te aguanta que te queméis con 100 grados. Te la dejamos a 70, pero te quemáis igual. Claro, y yo no sé si la gente quiere tener el agua a 70. Entonces, ahí yo creo que ahí es re interesante tu punto, porque yo creo que efectivamente abre un problema para las izquierdas, uh-huh,
que efectivamente las derechas en otros órganos de representación podrían capitalizar. Y podrían aprovechar. Bueno, siempre históricamente se producen aglutinaciones políticas frente a ciertas cosas. Los enemigos se convierten en amigos frente a un adversario común. Y eso es lo que pasa, si uno lo mira geopolíticamente, ya que estamos tanto hablando de geopolítica, efectivamente las guerras civiles se temperan cuando un invasor externo llega. Bueno, y eso mismo es lo que va a pasar, lo que está pasando. Yo creo que hoy día muchos que llaman en el fondo, que creen en el sentido común, ya el típico que es el menos común de todos los sentidos, pero que de alguna manera son personas sensatas de un espectro súper amplio, están de acuerdo y dispuestos a trabajar juntos, debido a que ven que se viene un tsunami, que es una locura, y es una locura, y ahí yo tomo lo que dice Félix, la derecha es pragmática, y es pragmática ¿por qué? Porque tiene los pies puestos en la tierra, porque tiene sentido de realidad, porque no promete un sueño, ni quiere cambiar las cosas en el sentido que es utópico, no es utópica. En el fondo las izquierdas parten de una idea que la quieren convertir en realidad sí o sí. La derecha siempre ha tenido los pies en la tierra, y por eso es poco glamorosa, porque tú prometes lo que tiene, y que lo que puedes hacer con lo que tiene, que no es el sueño, po, ¿cachai? O sea, el sueño es que tú te compras unas pastillitas y que en una semana vaya a bajar 10 kilos, pero la realidad es que te vas a comprar las pastillitas y con suerte, si cerráis la boca bien cerrada, vaya a bajar 1. Magdalena Mervilá, Eduardo Olivares y Félix Ordóñez están aquí en Reunión de Pauta en la 100.5. Nos vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Nos separamos un instante. Antes de eso los invitamos a que de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, conozcas 4 miradas globales para interpretar los temas más relevantes del debate en Chile y el mundo. Escucha Marcando Pauta aquí en la 100.5. ¿Cuál es el origen del lema por la razón o la fuerza en el escudo nacional? ¿Lo saben? Bueno, ese tipo de preguntas son las que responde Pauta y la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, porque nos unimos para crear Watchdog Pauta. Es un servicio de fact-checking con muy buen olfato. Lo puedes encontrar en todas las plataformas de Pauta. Nos vamos al corte, volvemos de inmediato. Teatro Municipal de Las Condes presenta El Violinista en el Tejado, el musical. Ganador de 10 premios Tonys, incluido Mejor Musical. Alegría, familia, risas y por sobre todo, tradición. Con Daniel Muñoz, Sara Pantoja, Susana Hidalgo, Francisco Baño Baitía, José Antonio Raffo, Felipe Contreras, junto a un gran elenco. Venta de entradas a través de www.tmlascondes.cl y boleterías del teatro. El Violinista en el Tejado, el musical. Desde el 21 de abril. Produce Darchan Teatro. Invita Pauta. ¿A tu casa el mismo día de tu operación? Así es cirugía en el día en Red Salud. Técnicas quirúrgicas y procesos clínicos para que recibas el alta el mismo día de tu operación, al alcance de tu bolsillo y con la calidad y seguridad de Red Salud. Con una cirugía en el día puedes volver a tu vida de forma rápida, hay menos riesgo de infección, menos estrés de hospitalización y una completa cobertura. Consulta y cotiza en redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile. Un gran día incluye información relevante, actualidad, tendencias y una gran selección musical. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, escucha a Isabel Plant en Un Día Perfecto. Pauta, hablemos de verdad. Hola, soy Constanza López y quiero invitarlos a que se informen sobre el mundo de la construcción, el rol social de los empresarios, la relevancia de las regiones y todo lo que ocurre en la ciudad. Todos los sábados al mediodía, escucha Café de la Construcción. Conduce Constanza López. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Cada tarde, a partir de las 20 horas, Cristian Barnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín. Pauta, hablemos de verdad. La Convención Constitucional diseñará las nuevas reglas de todo un país.
Pero ¿cuáles son las atribuciones de este órgano constitucional? ¿Cómo debemos entender sus decisiones desde un punto de vista de la técnica legal? Pauta presenta Derecho a la Convención, donde el protagonista será el debate jurídico con abogados de amplio prestigio. Acompáñanos todos los viernes a las 17 horas por nuestra señal 2 de streaming en pauta.cl y cada domingo a las 10 de la mañana una repetición del programa en nuestra señal FM de Pauta. En Pauta, escucha, lee, sigue y vive las noticias. Conversemos de lo que realmente te interesa. Actualidad, negocios, cultura, deportes, ciencia, tendencias y más. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Esta efeméride con la que volvemos aquí en Reunión de Pauta es muy bonita. 16 de marzo del año 1962 nació la creación de Kino, la inolvidable Mafalda. 60 años cumple esta pequeña niña que hizo reír y pensar y reflexionar a tantos por largo tiempo, y todavía lo hace, por supuesto. Bajo sugerencia del escritor Miguel Brasco, una agencia de publicidad le encargó a Joaquín Lavado, Kino, que realizara una serie de viñetas basadas en una familia tipo. Ese era el encargo: madre, padre, hijo, hija. El autor ya firmaba bajo su seudónimo, Kino. El resultado fue la eterna Mafalda y su familia también, y los amigos que la acompañaron. Esa niña que soñaba con cambiar el mundo, que amaba a los Beatles y que odiaba a la sopa. Una niña rebelde que nació para promocionar una marca de electrodomésticos, Mansfield, y el requisito era que aparecieran estos aparatos, así como los nombres de los personajes que comenzaban con la M. Así Kino empezó a esbozar los primeros trazos de lo que después evolucionó, por supuesto, y se convirtió en una de las tiras gráficas más famosas, no solo en Argentina o Latinoamérica, a nivel internacional. Recordamos a Mafalda el día de hoy en esta efeméride de Reunión de Pauta. Escuchas a Sebastián Aguirre en Reunión de Pauta. Pauta, hablemos de verdad. En esta reunión de Pauta de día miércoles, Magdalena Mervilá, Eduardo Olivares y Félix Ordóñez han hecho una selección, escogieron los temas y los traemos aquí a nuestra sección de las noticias coladas para profundizar en ellas. Partamos con la de Félix Ordóñez, que está bien interesante porque el presidente Gabriel Boric este lunes reconocía que había que evaluar la posibilidad de un racionamiento de agua potable en el sector oriente de la región metropolitana durante este año, debido a la escasez hídrica que afecta a nuestro país. Félix. Voy. Parto preguntando, ¿pensaron que la crisis climática nos iba a soplar detrás de la oreja tan pronto? En la práctica, en la materialidad, porque claro, si yo esbozo eso así, probablemente la ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas, me diría: oye, pero los científicos y las científicas venimos advirtiendo esto hace bastantes décadas. Pero ya nos vino a tocar la puerta en la región metropolitana, que existe la posibilidad de la crisis de abastecimiento de agua. Y en ese sentido, me parece interesante la noticia porque plantea un poco la separación de lo que es tanto la sequía por causas naturales como el uso de agua, en este caso de quién usa más el agua, y planteo las preguntas de, ok, entonces se abre esta discusión de una restricción progresiva en el uso de agua. Ya ahí se abre una restricción, ok, quienes consumen más agua van a estar expuestos a una mayor restricción. Es más o menos un poco lo que hay detrás de esto, de por qué quizás hay ciertos sectores que van a tener mayores restricciones. Uh-huh. Y ahí se abre la pregunta entonces también, los sectores productivos que son mayores consumidores de agua, ¿van a estar afectos a mayores restricciones de agua? Son preguntas que se abren un poco para la discusión de lo que viene de política pública. Y solo terminar con esta noticia que es algo como la parte mala, pero esta semana se han abierto dos flancos interesantes respecto al combate a la crisis climática, uh-huh. que es por un lado la firma del Acuerdo de Escazú, que en teoría el gobierno lo va a ratificar el viernes, y por otro lado, la aprobación en el Senado de lo que corresponde a la ley marco de cambio climático, que faculta al Estado un marco institucional para combatir el cambio climático. Claro. Entonces, les traje una mala y dos buenas. Está bien. Buen tema, ¿eh? Sobre todo la ley marco que va a obligar al Estado a coordinar sus políticas, los distintos ministerios, a adoptar medidas de mitigación y de adaptación también, fundamentalmente, donde quiere ir avanzando. Eduardo.
Y antes quería haber dicho algo sobre Mafalda, pero... Nos esto fuimos es rápido como... a la noticia escolar. Sí, Pero sí. hagamos un paréntesis. Para en el mundo que me quiero bajar, era todo lo que quería aportar, Eso, perdón. eso es lo que me quiero bajar. Era todo mi aporte. ¿Cuántas veces nos hemos acordado de esa frase en los últimos meses o en los últimos 2 años? No sé, ¿ah? Es que Félix nos trae esta noticia, ¿verdad?, para puro deprimirnos. Pero la verdad no, esta depresión hídrica viene de hace harto tiempo. El que no se ha enterado entonces no ha estado en el mundo. ¿Se acuerdan ustedes de esos comerciales que hacía la ex ministra de Medio Ambiente, Schmidt? En que estaba en la ducha y decía, uy, hay que pegarse duchas más cortas. Con Fernando Todo Godoy, bien. Sí. Sí, con Godoy, claro, con Fernando Godoy. Toda gota ayuda, ¿ok? Pero la verdad que aquí es una política mucho más grande que la simple conciencia ciudadana, que hay que partir por aquella, sin duda. Y hay que también empezar a pensar que este es un mundo nuevo, bien desconocido, vamos a decirlo, para las generaciones nuevas. Yo estoy seguro que la Magdalena se ríe siempre de estas cosas porque la mayor parte de la humanidad, la gente nunca tuvo agua potable y tenía que rebuscársela, ¿cierto? Yendo a buscar agua al río bien lejos. Está bien, pero nos vamos acostumbrados a esto. En Estados Unidos, por ejemplo, en Utah, en Oregon, en el norte de California, se han tomado medidas porque cuando usted mira los mapas de hídricos en esos estados, ve que están no en rojo, ni siquiera en púrpura, es que yo no sé qué otro color hay más negro que el púrpura después, que me ayuden, pero marrón oscuro, ¿ok? Porque ya no hay agua nueva. Entonces, varias de las políticas que han implementado apunta al racionamiento, por ejemplo, Félix, de los sectores productivos, sobre todo de la agricultura, que es súper importante. Pero eso nos enfrenta a un dilema bien antipático, porque resulta que igual tenemos que alimentarnos, y cuando te restringen, ¿verdad?, el riego de las verduras, no sé, después de qué te alimentas, qué le echas de la ensalada. Ese tenue equilibrio tiene que hacernos pensar más bien en qué se hace para que las tecnologías nuevas ayuden a compensar esto. En Singapur, donde estuve hace como 20 años, me acuerdo que un ministro decía que en un minuto tuvieron que todos los ministros ponerse a tomar una botellita de agua en la tele, porque esa botellita de agua era pura agua reciclada, de agua servida, y tenían que mostrarle a la población que se podía, ¿ok? Capaz que terminemos ahí. Magdalena. Bueno, a ver, estoy de acuerdo que este es un problema súper serio, pero lo tenemos hace mucho tiempo. Y ciertamente hay una cosa clara, no se hicieron muchas inversiones que se debieron haber hecho, tanto embalses como otras cosas que podrían haber solucionado bastante esto que se venía, pero era como el lobo, es como Pedrito y el lobo, que el lobo viene, pero no es hasta que se produce, y eso es muy humano. Entonces, ciertamente van a tener que haber políticas de mitigación, y ahí por una parte podríamos decir, incluso el precio es una de las cosas que ayuda a que se consuma menos agua, por supuesto, en la medida que sube el precio, también eso hace que se restrinja. Sí, incentiva. Conciencia, claro, conciencia por supuesto, pero también tiene que haber tal vez un beneficio tributario para que el mundo de la agricultura, por ejemplo, cambie a riego por goteo, por ejemplo. Y no puede ser solamente por conciencia, tiene que haber en el fondo una política de zanahoria, y eso se hace vía impuestos. Y efectivamente, no solamente tenemos que pensar que los impuestos son solo para recaudar más, también pueden servir para incentivar ciertos cambios tecnológicos. Conductas, porque si uno piensa efectivamente cuando tú pones un incentivo tributario, eso hace que muchos decían, ya, mira, por ahorrarme aquí, por ahorrarme acá, sacan la cuenta de cuánto cuesta la inversión, pero esas inversiones no son baratas. Entonces, efectivamente tenemos que lograr ir cambiando las conductas y modelándolo, y ahí hay hartas cosas que por supuesto lo puede hacer cada individuo en particular, pero hay mucho que el Estado tiene que hacer vía también lograr transformar esa conducta, no solamente el garrote, también tiene que haber zanahoria. La noticia colada de Félix Ordóñez, entonces, esta posibilidad de racionamiento de agua potable, un tema para seguir en los próximos meses, porque va a depender fundamentalmente de lo que ocurra a mediados de año en el invierno. Vamos a la siguiente noticia colada. Magdalena Mervilá nos invita a hablar de una pequeña controversia diplomática que surgió hace unos días. El lunes, en entrevista en Canal 13, el presidente Boric aseguró que le pareció inaceptable que se atrasara la ceremonia de investidura porque el rey de España llegara tarde. Eso fue lo que dijo Gabriel Boric. El tema ha ido escalando, Magdalena. Sí, por supuesto, porque ahí yo creo que es un error, otra vez, un poco lo mismo que estábamos hablando. Llegamos nosotros a cambiar todo, y también incluso el concepto de protocolo. Si hay alguien que sabe protocolo, es el rey de España. El rey de España, como diríamos, no va a llegar nunca tarde. Si llegó tarde fue porque lo llevaron tarde los que estaban a cargo de él. Y además hay que hay otras cosas de protocolo que no se cumplieron. Porque, a ver, hay muchas cosas que uno podría analizar. No solamente el hecho de que, por último, si llegó tarde, no se puede hacer ese comentario. Ahí está el primer punto. Nadie puede hacer ese comentario, menos en televisión, y plantear que es impropio en todos los sentidos. Pero además
hay que ver que quién lo recibía. Si uno analiza, por ejemplo, la vestimenta, en el protocolo los que se tienen que lucir son los invitados, no los que están a cargo de la gente. Y aquí nosotros vemos que algunos invitados, algunos que eran en el fondo parte del staff, podríamos decir, se creyeron invitados. Entonces, hay toda una cosa protocolar que las formas son súper importantes porque las formas hablan del fondo. Ajá. Entonces, este punto de faltar a la forma implica primero un desconocimiento, en el fondo te falta no solo la guitarra, sino que te falta la experiencia, y no te puedes generar un problema diplomático por una cosa pequeña. A mí me parece autogol, muy... dices tú. Fue un autogol, pero tremendo, y además de una soberbia, pero supina, y que además como país no nos hace bien. Un poco también tiene que ver con esta política también bien revanchista, porque si hubiese sido, voy a imaginar, pero alguien de, no sé, hubiese sido Fernández el que llegaba tarde, no habría dicho nada. O sea, eso también tiene que ver con que probablemente le molesta que exista alguna monarquía y que haya sido el rey, y tal vez lo llevaron hasta tarde. Voy a plantearlo así, no lo puedo asegurar. Pero por último, si llegó tarde, no decís nada, te quedáis absolutamente callado y no importa. Eduardo. Yo creo... ¿Sabes qué pasa? Que me imagino a Gabriel Boric en una semana más, cuando lo recuerden este episodio, diciendo, sí, quizás exageré, en realidad me disculpo, yo reconozco mis errores y yo aprendo de ellos, entonces le digo al rey de España que no era mi intención ofender. Yo pienso que el problema del presidente Boric, o uno de los problemas que tiene, es que apareció en demasiadas entrevistas últimamente, han demasiado hablando cosas, tiene que decir algo nuevo. Cuando lo escuché diciendo, es inaceptable que estos haya trazado por culpa del rey de España, yo te juro que yo decía, mira, bueno, voy a repetir lo que acaba de decir Magdalena, que ya me parece que estoy de acuerdo con ella, sino que además me parece totalmente gratuito, salvo que, y en esto apunto a lo que dice Magdalena, claro, que quiera congraciarse con el círculo, no sé, de Andrés Manuel López Obrador, que últimamente le ha dado, con enemistarse con España, ¿verdad? Por todo lo que ha pasado en la historia. Ahora, lo que no estoy de acuerdo con Magdalena es respecto de la directora de protocolo, que iba vestida con un traje ceremonial Rapa Nui. El traje está precioso, pero está para que te lo pongas cuando eres invitada. No puedes, alguien que es de staff, pasar por encima de los invitados y lucirse más. Eso no corresponde a un protocolo, eso es un básico Manuel de Carreño, mínimo. Pero es que Manuel de Carreño... Por decir algo, pero es protocolo mínimo, pues. Pero a lo que voy, a ver, desde... Porque los protocolos también se pueden innovar. Sí, pero no tanto. Pero ya una cuestión más de gusto al final. Entonces, no es de gusto. Está bien. Mira, Magdalena, está bien. Pero yo pienso que ahí no había, de mi punto de vista, ¿okay? No había, me parece, nada que se hubiese traspasado. Finalmente era un uniforme, por último, formal del pueblo originario Rapa Nui. Y de ese punto de vista no me parece ofensivo, ni me parece tampoco que sea especialmente llamativo, salvo para nosotros que estamos acostumbrados a otras cosas. No. Yo me refiero, a lo mismo que si fuera yo me refiero, por ejemplo, si tú estás invitado a un matrimonio, sería muy mal gusto pero que alguien vaya... No, espérate, sí. Te voy a dar un ejemplo. Que alguien vaya, mujer, vestida de blanco, con un vestido que luzca más que la novia. No se hace. Es lo mismo. Eso no se hace. A eso me refiero. No es que sea... Rapa Nui, si hubiese sido alguien que llegara con un traje rojo así apretado, con un escote y de luces, tampoco correspondería, no me refiero a eso. No puede llamar la atención el staff sobre los invitados. En la fiesta se tenían que lucir los invitados. Ese es el punto. Félix, ¿qué opinas tú? Sí, o sea, comparto en el tema inicial con respecto a que fue un papelón innecesario. O sea, te metiste en la pata de los caballos en el caso del presidente, como al polemizar en este caso con el rey. Sí, totalmente innecesario. Quizás lo dijo un poco en broma, un poco no le tomó el peso de las palabras, jamás imaginó que iba a tener repercusiones allá o que iban a responder y que iba a quedar, bueno, no sé, porque igual es en un programa que tiene alta llegada, son sus primeras semanas, sí, claro. Todo el mundo lo está viendo, estamos todos y todas atentos a lo que está diciendo el presidente. Entonces, polemizar con esto, claro, o es innecesario, un error que cometió comunicacionalmente, o comparto que quizás quería tirarle un dardo por si acaso para simpatizar con alguien en particular. Sí. Y también ahí concuerdo con Eduardo con
como no me parece que sea como algo particularmente mal, en este caso de la vestimenta, y tanto lo simbólico, de que es llamativo porque no estamos acostumbrados, no estamos, si es la tenida formal de un pueblo originario, y no es lo habitual acá, pero es su tenida formal. Yo creo que está bien que en ese sentido los protocolos se vayan adaptando, y es parte, en particular de este gobierno, de dar ciertas señales simbólicas que está rompiendo esas cosas. O sea, por ejemplo, el ir sin corbata, ¿ya? El ir sin corbata es romper de lleno uno de los protocolos tradicionales de estas instancias, ¿ya? O por ejemplo, que la ministra Vallejo utilice zapatillas, ¿ya? Se están rompiendo ciertos conceptos, porque en el fondo están empujando un poco estos cambios. Entonces, si estos protocolos se van modificando, a mí no me parece en particular como que sea ni irrespetuoso ni algo malo. La noticia colada que nos traía Magdalena Mervilá a propósito de estos protocolos ahí en la ceremonia. Y vamos a ir en nuestra última noticia colada, la que nos trae Eduardo Olivares, analizar otro tema también de la instalación del gobierno, porque el equipo del presidente Boric en el gobierno está trabajando en un nuevo logo institucional. Se está preparando la imagen definitiva por parte de la SECOM, ¿no, Eduardo? Así es un artículo, en este caso, que quería compartir con ustedes, que escribió Marcela Gómez en el sitio de Pauta. Y partimos todo medio, no sé si sorprendido, pero bueno, viendo este nuevo logo de cambio de mando, porque ahora el cambio de mando es todo un proceso en sí mismo, es bien curioso. Y este nuevo logo de cambio de mando, que es transitorio, tiene un volantín, un chucao, una guitarrera de quinchamalí, esas figuras de cerámica, y un manojo de ramas atadas con una cinta roja. Cada una de las cosas significará, me imagino yo, símbolos diferentes, tradicionales de Chile. Pero esto es apenas una parte, porque resulta que lo que está preparando el gobierno, como dices tú, Sebastián, es un nuevo logo, cuyas características desconocemos. Y yo pienso que más allá de que cada gobierno pareciera que quisiera tener una imagen distinta, es una pérdida de recursos, es una pérdida curiosamente de institucionalidad. O sea, ahora me paso al otro bando, ¿okay? Yo pienso que lo que Magdalena decía respecto del vestuario de la jefa de protocolo, yo creo que esas formas se tienen que cuidar, pero además por eficiencia de recursos. Se tienen que cuidar en este sentido en los logos que son más permanentes de la institucionalidad chilena. Lo que pasa es que en algún minuto se hizo muy común. Ricardo Lagos cambió el logo, era una cuestión bien horrible, parecía como Tetris, no sé si te acuerdas, como Minecraft. Después Piñera también inventó una cosa en blanco y negro y después la cambió. Y Bachelet 1 me parece que fue la primera que dijo, ¿saben qué? Dejémoslo como está, no metamos más manos. Me pareció de las decisiones más inteligentes que ha habido, porque estamos hablando de una continuidad, porque como que se imagina que cada presidente empieza a decir, bueno, la moneda la voy a poner ahora de color azul, la moneda va a ser mañana rosada, ¿ok? ¿Qué sé yo? Entonces, yo creo que hay cosas que mejor dejémoslas tranquilas, ahorramos plata y nos evitamos seguir hablando de forma. Félix. Yo hay un punto en el que concuerdo con Eduardo y en otro que creo que puede ser desde la perspectiva del gobierno, puede ser un buen punto hacer este cambio de logo. Porque comparto la idea de que esto es un gasto en el sentido, va a ser un gasto en la medida que, por ejemplo, si cambiamos el logo, vamos a cambiar todos los logos en todas las instituciones y oficinas gubernamentales. Eso es incurrir en un gasto en una época en la cual sabemos que estamos con hartas turbulencias económicas nacionales e internacionales. Entonces tendría ojo con eso. Ahora, políticamente, me parece que es muy interesante la idea de que si este gobierno que está, recalco una idea que dije hace un rato, que está haciendo cosas simbólicas importantes, ¿ya? Y en ese plano simbólico requiere de una praxis, o sea, llevar a cabo este proyecto de país que está construyendo, y si logra plasmar este cambio, este proyecto de país en un momento con hechos particulares, o sea, por ejemplo, les pongo un ejemplo así súper concreto, si logra hacer que las oficinas del Estado reduzcan en, no sé, en 50% las listas de esperas, ya hizo un cambio radical en el funcionamiento del Estado, y ahí, en ese momento, logra hacer un
un cambio de logo, un cambio de imagen del gobierno, creo que puede ser un puntapié interesante de la perspectiva política de la construcción de largo plazo de este proyecto. Vinculado a políticas y cambios concretos. Uh-huh. Exacto, que le dé un refuerzo, porque si lo cambias por cambiar y sigue todo igual y te cambiaste el logo, me parece que es algo innecesario, pero si le das un sentido práctico, un sentido de llevar esto a la práctica, puede darle una perspectiva quizás de más largo plazo. Bien, Magdalena. Sí, yo aquí tomo las cosas un poco de los dos, en el sentido de, Félix, siempre los cambios del logo apuntan a ese cambio, y aquí en particular este gobierno pretende ser muy refundacional en muchas cosas, pero ciertamente el tema de recursos no es menor, porque más allá de que se cambien todas las reparticiones y que eso sea un costo mayor, no sé, no tengo el monto en este minuto de cuánto era lo que costó, pero alguien me lo había tuiteado y fue como... me estáis molestando que ese diseño costó eso, porque es decir, o sea, me dedico mañana a hacer logos porque de verdad es mucho más rentable que lo que yo hago, definitivamente. Me reí, de hecho, pero no lo tomé muy en serio porque dije, será, pero sí, puede ser perfectamente. Ahora, creo que también dice mucho de esta idea refundacional, que es peligrosa en el sentido de que un poco estamos dejando detrás. Tú no puedes fundar o hacer brotar un árbol si no tienes las raíces súper firmes, y aquí un poco el empeño es botar el árbol, botar las raíces para ver qué sale de esas ramas que quedaron sueltas. Entonces, creo que estamos perdiendo también mucha identidad. Me parece también un despropósito cambiar el logo en forma permanente. Es más, no entiendo por qué hay logo. Bastaría la bandera y el escudo, sería suficiente. Ha sido suficiente en muchas naciones. Es más, si uno mira, yo insisto, siempre me río en relación a esa cosa civilizatoria y un poco, podríamos decir, en comillas, sudamericana, de que tratar de inventar todas las cosas nuevas. Cuando uno mira el Reino Unido tiene la Carta Magna de 1215 que sigue vigente, porque lo que era importante en 1215 sigue siendo lo importante hoy día, y el escudo es el mismo de entonces hasta hoy día. Hay una identidad clara que se mantiene en el tiempo, y aunque haya nuevas generaciones que sean distintas, hay un algo que los hace británicos y que les da ese orgullo. Yo creo que este afán de que cada gobierno que llega viene con algo nuevo y que va a cambiar y que se manifiestan los logos, nos hace muy mal porque dejamos de entender quiénes somos. Entonces tiene que ver con esto mismo que yo mencionaba del definirse. La definición implica yo soy yo y entiendo que soy Magdalena Mervilá y soy distinta de cuando tenía 5 años, pero hay algo en mí que permanece. La noticia colada de Eduardo Olivares. Si alguien quiere profundizar en el tema respecto a este cambio de logo, les recomiendo la nota que mencionaba Eduardo al comienzo. Nuevo relato, nueva imagen. El gobierno de Boric trabaja en otro logo institucional, de la periodista Marcela Gómez. Está la portada de nuestro sitio ahí en pauta.cl. Félix Ordóñez, Eduardo Olivares y Magdalena Mervilá junto a nosotros. Vamos a ir a nuestro último segmento, los recomendados que traen nuestros panelistas para nuestra edición de hoy. Magdalena. Traigo súper entrete porque estoy demasiado feliz. O sea, de repente uno se mete en Netflix y no hay muchas cosas que ver, pero ahora está todo para mí. Primero porque me acabo de terminar la temporada de Valhalla, que es como la continuación de Vikingo, y que trata toda la invasión de Knut the Great. Yo nunca pensé que alguien iba a hablar de Knut the Great, que a mí me encanta, y siempre, bueno, a mí me encantan los vikingos. Pero además está Last Kingdom, así que ahora estoy deleitándome porque Utrecht de Bamberg es pero realmente lo máximo, y Last Kingdom es adictiva, así que si no lo han visto, de verdad, no pueden seguir respirando sin ver esas dos series. Me quedo con Last Kingdom porque hay una continuidad en las 5 temporadas, en cambio Valhalla, aunque es de los mismos productores de Vikingo, cambiaron el director y hay algo en el vestuario, en la escenografía que es un poquito yo diría, bajito, más bajo de presupuesto que las anteriores. Pero a pesar de eso, es buena. Muy bien. Last Kingdom también es de Vikingos, entonces, ¿sí? Las Kingdom están basadas, o sea, también son vikingos, claro, pero son vikingos en Inglaterra, en el fondo en torno al reino de Wessex. Estamos hablando, la primera temporada parte con Alfredo el Grande, ahora estamos con Eduardo y va a terminar probablemente con Athelstan, que es el primer rey de Inglaterra, probablemente tal. Perfecto. La recomendación de Magdalena Mervilá, ir a darse una vuelta entonces ahí a Netflix. Félix, ¿tu recomendado para hoy día? Ya, les traigo una recomendación económica. Para quienes quieran seguir la discusión que está, o sea, para seguir un poco la parte económica del conflicto de Rusia y Ucrania.
Si les interesa la historia, la economía, la historia económica, les recomiendo que sigan al historiador, profesor de Columbia, Adam Tooze, Tooze, y él tiene un blog, que es su página web, donde él casi a diario, día por medio, va escribiendo sobre temáticas en particular, ahora último de la coyuntura de la guerra, pero Ajá. va dando ciertas perspectivas históricas y económicas respecto al conflicto. Y es bien interesante porque, por ejemplo, en el último aborda la posición en la que está China hoy en día. China tiene una relación económica con Ucrania en términos de los recursos naturales que importa, pero también tiene una relación geopolítica importante con Rusia que se fortaleció a principios de este año. Entonces, para ir alimentando estos puntos, si quieren saber un poco más, profundizar, tener ciertos elementos de historia económica, tenemos Adam Tooze, Está bueno. profesor de historia económica. Adamtooze.com, Tooze se escribe Tooze, como nos decía Félix, para los que quieran entrar Sí. ahí, entonces adamtooze.com, ahí está el Y te puedo hacer detalle. el punto, Sebastián, en particular, Sí. que vayan al Substack, que es como su blog que va alimentando a diario. Perfecto, buena recomendación la de Félix Ordóñez. Eduardo, terminamos contigo. Voy a seguir esa recomendación de Félix, me Está interesa bueno. mucho. Yo también. Sí, yo venía con otra recomendación, pero la ¿Qué pasó? Rosario del Valle, la productora, me arruinó la fiesta porque me dijo que ayer la recomendó Mauricio Rojas. Sebastián, yo venía con este libro que es La Hambruna Roja, y sobre todo estaba tan feliz porque me lo conseguí en la biblioteca aquí en Nueva York y ¿Ya? hay 60 personas esperando por él. De la Applebaum. Me siento un winner. Es maravilloso, de Anne Applebaum, exactamente. Es maravilloso el libro. Como documenta, en fin, los desastres que generó la Unión Soviética en Ucrania. Ajá. Pero bueno, entonces voy a recomendar otra cosa, que es un libro que se llama Corea y Chile, diálogo de dos mundos cruzando el Pacífico. Es de los profesores Jinok Choi y Sunbe Kim, son de la Universidad Central. Es un libro que acaba de lanzar RIL Editores y lo recomiendo porque trata a través de muchos ensayos, ¿verdad?, las relaciones culturales, económicas, sociales que hay entre ambos países que parecen tan distantes, es verdad, son distantes, y sin embargo, curiosamente se ha generado toda una ola, por ejemplo, Hallyu del pop coreano, ¿verdad?, en Chile, con una intensidad bien sorprendente. Pero además, porque de contrabando hay un capítulo de ese libro escrito por su servidor aquí, que habla acerca de esta anómala conexión entre Chile y Corea. Muy bien, muy bien. Buena recomendación entonces, el libro recomendado por Eduardo Olivares. Magdalena, Félix, Eduardo, muchas gracias a los tres por estar junto a nosotros aquí en Reunión de Pauta. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chao. Chao, que estén bien. Gracias por acompañarnos aquí en la 100.5. Ya llega Cristian Barken en unos minutos. Desde el Jardín es lo que viene a continuación. Hoy conversando con el geólogo Manuel Suárez, aquí en Radio Pauta. Gracias por estar junto a nosotros. Nos reencontramos mañana en otro capítulo de Reunión de Pauta. Chao. Acabas de escuchar una hora de conversación y análisis